Egunon guztioi, bienvenidos a esta presentación que estuvo motivada por una intervención en las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco el 5 de abril. La presentación lleva por título Viviendo en el final de los tiempos, una perspectiva económica del siglo XXI. La verdad es que el título me venía sugerido por la lectura de un libro de Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, del que he tomado prestado la primera parte del título y del que he recogido una cita para iniciar la exposición. La cita de Žižek dice: el sistema capitalista global está aproximándose a un apocalíptico punto cero. Sus cuatro jinetes están formados por la crisis ecológica, las consecuencias de la revolución biogenética, los desequilibrios dentro del propio sistema, problemas de propiedad intelectual, luchas sobre materias primas, los alimentos y el agua, y el explosivo crecimiento de las divisiones y exclusiones sociales. Bien, junto a ella he recogido una vieja cita de Hamlet, de Shakespeare, The time is out of joint, y junto a ella las diversas acepciones de traducción que, referidas al francés, sugiere Jacques Derrida en su obra Los espectros de Marx. El tiempo está fuera de quicio, el tiempo está trastornado, el mundo está al revés, esta época está deshonrada. Bien, pudiera parecer, por tanto, que esa idea de que el mundo está desquiciado es más antigua de lo que estamos dispuestos a admitir, ¿no? Pero creo que, como seguidamente expondré, hay motivos sobrados para entender que, aunque esta sea una vieja preocupación de la humanidad, el momento en el que vivimos, y en particular el siglo XXI, es especial. Lo primero que llama la atención de la cita de Žižek es una ausencia significativa que habla de un problema muy importante del presente momento, y es el tema del riesgo nuclear, ¿no?, del que está ausente. Yo he descubierto hace poco, aunque esta presentación estaba redactada con anterioridad a la invasión de Ucrania por Rusia, había descubierto la existencia de este think tank y del llamado reloj del juicio final, el Doomsday Clock, o reloj del apocalipsis. Había descubierto, como digo, su existencia, a pesar de que viene trabajando desde el año 1945, cuando la Asociación de Científicos Atómicos crearon este boletín. Al mismo tiempo que había descubierto eso, en diversas lecturas había encontrado la referencia a un episodio de la crisis de los misiles de Cuba del año 1962 que yo desconocía, según el cual el que luego sería almirante soviético Vasily Arkhipov representó un papel clave al impedir que un submarino soviético B-59 que se encontraba bajo el ataque de los dragaminas americanos lanzara un misil nuclear, ¿no? De las tres personas que tenían que acordar el lanzamiento del misil, el comandante del submarino, el oficial político y él mismo, él fue la persona que
que se pronunció en contra y que evitó lo que pudo haber sido una conflagración de consecuencias catastróficas. Lo cierto es que no sé si el reloj del apocalipsis, como se ve ahí en la gráfica, ha estado siempre muy afinado en la percepción de los riesgos, ¿no? Digo esto porque en el propio año 1962 no aparece como significativamente cercano de ese umbral de la medianoche que señalaría el juicio final, ¿no? De hecho, casi hoy nos sitúa con esos 100 segundos para la medianoche, por cierto, anteriores, como decía, también a la invasión de Ucrania, mucho más cerca que lo que nos situaba en aquella fecha de 1962. Pero, bueno, este think tank, a partir de su lanzamiento en torno al tema nuclear, luego ha venido ocupándose de otros riesgos, ¿no? Como ahí se reflejan, particularmente el cambio climático y los riesgos de bioseguridad y otros, y con ello abre un campo de investigación en el que han proliferado otros muchos institutos y centros de investigación. Entre ellos, uno muy significativo es el de la Universidad de Oxford, al que pertenece Toby Orr, un filósofo que, como digo, pertenece al Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Hay un buen número, probablemente una docena de think tanks relevantes en el mundo que estudian los riesgos existenciales. Yo he tomado la referencia de este, entre otras cosas, por un libro particularmente interesante, El Precipicio, en torno a los riesgos existenciales de la humanidad. Toby Orr nos plantea, bueno, hay un análisis incluso filosófico sobre la cuestión a lo largo de todo el texto, pero yo he recogido dos flashes ahí de la aportación suya. Uno primero sobre lo que sería la clasificación de los riesgos existenciales, que nos dice bueno, que no solo son riesgos existenciales de la humanidad los que conducirían a la total extinción, sino también una segunda vertiente que podría definirse como una continuación fallida de la existencia humana, bien porque se asiste a un colapso, o bien porque se adentraría en escenarios distópicos y en ambos casos serían recuperables. La humanidad estaría atrapada en esas circunstancias. No sé si nos cuesta mucho hacernos una idea de lo que esto puede significar. Yo creo que escenarios distópicos se están viviendo ya en muchas partes del mundo. Bien porque algunos países que han sufrido catástrofes naturales nunca, parece que no tienen capacidad de recuperación. Me viene a la mente el caso de Haití. O bien porque otros países tienen una larguísima historia de regímenes totalitarios, autocráticos, que han deteriorado y siguen haciéndolo enormemente las condiciones de vida y libertad de las personas, ¿no? Y a uno en esos momentos le viene a la mente el caso de Rusia como ejemplo importante. Aparte de esa clasificación, claro, es interesante ver los riesgos en sí, que en ese segundo flash que aparece también en la diapositiva, el filósofo se atreve incluso a cuantificar en términos cuantitativos de probabilidad de ocurrencia, ¿no? El bloque de riesgos naturales, bueno, a mí me pilla algo lejano. Quizá podemos comprender mejor el riesgo de erupción volcánica, que es un fenómeno que nos es más familiar, no de la dimensión que aquí se pueda contemplar, que tendría que ver pues con el ejemplo de la explosión que tuvo del volcán Toba en la isla de Sumatra 70.000 años
atrás, y bueno, y el resto de riesgos de tipo cósmico que son más difíciles de comprender, ¿no? Pero el punto interesante es en el segundo bloque de riesgos, que es precisamente el de los riesgos de origen antropogénico, ¿no? Entre los cuales está, por supuesto, el riesgo nuclear, el cambio climático y el daño medioambiental, las pandemias bien de origen natural o bien de pandemias de diseño, aunque no sé si el límite entre ambas es muy claro. Hasta esta pandemia del COVID incluso han existido dudas de si podía tratarse de una pandemia de diseño. Y por otro lado, las pandemias de origen natural están asociadas muy directamente con la colonización que el ser humano ha hecho del resto del mundo animal, donde se han venido transmitiendo recurrentemente a lo largo de la historia. Como se ve, los riesgos que apunta, bueno, y luego está otro también relativo a la inteligencia artificial, a la idea de una inteligencia artificial tan poderosa que en caso de no estar alineada con los valores y los intereses del desarrollo humano podría comprometer ese futuro de la humanidad. En total, el porcentaje de riesgo que le otorga 1 entre 6 es claramente elevado, ¿no?, para su existencia en los próximos 100 años. Cualquiera que sea el valor que tengan estas conjeturas sobre el conjunto de los riesgos, no cabe duda de que son aspectos todos ellos enormemente importantes en la hora presente. Y sobre todo son importantes por una afirmación que también tomó del propio doctor Bior, y es que siendo todos estos riesgos de origen antropogénico, creados por el hombre en el desarrollo reciente de la humanidad, son los riesgos que van a caracterizar el siglo XXI, ¿no? Como dice él, el siglo XXI debería estar llamado a superar esos riesgos existenciales creados por el propio hombre. Esa sería una agenda importante, la más importante que la humanidad podría llevar a cabo, conjurar esos riesgos de una manera definitiva. Veremos que no solo por estos y por otros motivos el siglo XXI va a ser un siglo muy especial. Pero bueno, yo quería, después de trazar ese marco general que me parecía sugerente, pasar directamente a un ámbito más limitado, que es el de los riesgos económicos, que está muy relacionado con todo lo anterior, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Bueno, entre los riesgos económicos comienzo por el tema de los riesgos propios del capitalismo, que este es un tema antiguo. Los riesgos del capitalismo en torno a su eventual o posible derrumbe y también a los límites del crecimiento exponencial, que como veremos es una característica intrínseca del sistema capitalista. Después de esto, en el planteamiento de la exposición, me proponía reflexionar sobre las fuerzas que conformarán la economía del siglo XXI, y entre ellas había elegido esas tres: la demografía, el progreso tecnológico y el cambio climático, que me parecen las más significativas y que, como vemos, entroncan un poco con esos riesgos existenciales que mencionaba como prólogo de esta exposición. Finalmente, como tercer bloque, intentaría repasar algo de la historia de los capitalismos y de sus características institucionales para ver qué conjeturas podemos hacer sobre el capitalismo que nos espera en el siglo XX. Bueno, sobre el primero de los puntos, la verdad es que
el tema del derrumbe ha estado siempre muy ligado a la visión marxista, ¿no? La visión marxista, en los que nos formamos en los años 70, bueno, nos autoformamos porque la universidad, en el currículo oficial, estas cosas no tenían prácticamente presencia. Estudiamos a los autores marxistas. Yo recuerdo particularmente a las obras de Paul Sweezy en Estados Unidos como gran referente allí, y la obra de Ernest Mandel, que tuvo una enorme influencia en Europa, y en ambas existía siempre esa visión apocalíptica del marxismo, ¿no? Las visiones actuales son mucho más matizadas. Aquel enfoque viejo se ha superado en gran parte. Ahí recojo yo la visión de un marxista de la actualidad como David Harvey, que es un intelectual extraordinario, antropólogo, geógrafo, economista, politólogo. Yo creo que casi todo, los adjetivos se quedan cortos para describir el enorme trabajo de Harvey, ¿no? Y bueno, me he quedado con él porque particularmente en uno de sus libros habla de 17 contradicciones fundamentales del capitalismo actual. Harvey nos distingue entre las 17 contradicciones fundamentales, contradicciones cambiantes y contradicciones peligrosas. Las contradicciones fundamentales serían el núcleo de lo que era la tradición original marxista sobre el antagonismo del capital-trabajo, sobre los problemas de realización de la producción y sobre todo el tema de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, que era un poco el núcleo principal de esa prognosis sobre el imposible futuro del capitalismo. Las contradicciones cambiantes, sin embargo, pues, van más en la línea de las propias fuerzas que yo antes mencionaba, que condicionan la sociedad, bien sea la demografía, el cambio tecnológico, el trabajo y la organización del mismo, el régimen de concurrencia o competencia en la economía, en fin, este tipo de cuestiones que forman parte del entorno institucional y del desarrollo capitalista. Y finalmente lo que él llama contradicciones peligrosas, en las cuales cita el tema del crecimiento exponencial, al que nos vamos a referir también, el tema de, cómo no, del cambio climático como principal amenaza, y luego lo que él dice, la rebelión de la humanidad que está próxima por las insufribles condiciones de alienación a las que estamos sometidos, ¿no? Harvey, como se ve, por tanto, se desmarca de la visión tradicional marxista, y en esas contribuciones peligrosas, que son las verdaderamente determinantes, pues plantea otro tipo de cuestiones. Se trata de una visión absolutamente pesimista que a mí me resulta imposible de compartir, ¿no? Porque él dibuja a la humanidad actual con unas condiciones de vida que creo que no se compadece con la realidad del capitalismo y con lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Al punto de que esto le lleva a mostrar actitudes comprensivas, incluso con actitudes de respuesta violenta a las condiciones del capitalismo. La visión, esa visión marxista, bueno, tiene alguna influencia en otros científicos sociales que particularmente también son más afines al marxismo, pero en general en los científicos sociales hay visiones más matizadas y no tan escatológicas y tenebrosas como las que nos dibuja Harvey. Yo he recogido 4 autores que en un libro reflexionan sobre el futuro del capitalismo, que son autores enormemente relevantes. Wallerstein, que piensa efectivamente que el sistema mundo, como él lo ha caracterizado,
está ya alcanzando sus límites estructurales y ve el final del capitalismo cercano. Collins, por su parte, pone el acento en el desplazamiento tecnológico del trabajo, que sería otra de las causas, siguiendo una corriente que se ha puesto muy de moda y sobre la que luego comentaremos. Sin embargo, otros autores, quizá no de influencia tan marxista como el caso de Mann, que es más de tipo weberiano, no ven ese movimiento tan claro. Piensan que el mundo va a cambiar hacia un entorno de menor crecimiento y mayor igualdad de poder, o que, como dice Calum, el capitalismo seguirá, aunque con grandes cambios, pero no sin atisbos de ese derrumbe por ninguno de los lados. He añadido la visión del filósofo Derrida en sus espectros de Marx, porque también es una visión matizada, no es una visión tremendista, pero bueno, él en realidad cuando habla de las 10 plagas del capitalismo, en realidad está respondiendo a visiones como más idealizadas, como la de Fukuyama en el fin de la historia, para señalar que el capitalismo global está sometido a un tremendo conjunto de problemas que deberían alejarnos de cualquier visión, como digo, idealizada como la de Fukuyama, ¿no? De predominio del orden democrático liberal en el mundo. Las 10 plagas de Derrida, bueno, coinciden obviamente, como es imposible que no lo hicieran, con la percepción de Slovak Zizek, pero bueno, no se olvida desde luego del armamento atómico. Bueno, señala los problemas del paro, de la exclusión, del endeudamiento, los problemas del libre cambio en el mundo, y luego el riesgo nuclear y de armamentos, y luego también cuestionan las guerras interétnicas y el arcaísmo de los conceptos como comunidad, Estado-nación, soberanía y fronteras que caracterizan al mundo actual. Bueno, es un conjunto de reglas institucionales que pretenden, como digo, apuntar que el gap que existe entre la realidad y el ideal es lo suficientemente grande como para no motivar un proyecto emancipatorio profundo. Bueno, tras esto, ¿cuál es la visión? Mi visión, la de un economista keynesiano, como digo, que leyó a Marx y a Polanyi. Bueno, de Polanyi hemos aprendido que el capitalismo autorregulado se acerca al colapso cuando trata de reducir al trabajo, a la naturaleza y el dinero al puro mecanismo del mercado. En su libro La Gran Transformación de 1944, uno de los libros más importantes que se hayan podido escribir en el siglo XX, analiza, por tanto, esta historia a la luz de la experiencia que en ese momento existía sobre el periodo de entreguerras y más profundamente rastreando un poco la naturaleza del capitalismo desde su origen en el siglo XIX, ¿no? Todavía estamos casi tratando de superar la última de las crisis motivada por una falta de comprensión del mundo del dinero y con la gran recesión que estalló en 2008 y que nos sigue causando problemas y sigue sin estar resuelta debidamente. ¿Qué no decir de la naturaleza y los riesgos de los que hoy somos más conscientes con todo el problema del cambio climático? Y también, bueno, del tema del trabajo, que desde los orígenes del capitalismo, esa idea de reducir las personas en el ámbito natural a meras mercancías no ha dejado de ser una
una consecuencia nefasta para el desarrollo de la humanidad. Bueno, creo que esto filosóficamente es extraordinariamente importante porque en la economía ortodoxa y el mundo neoliberal tiene problemas serios para comprender estas restricciones importantísimas que sugería Polanyi. Respecto al marxismo, con todas sus penetrantes aportaciones en lo que es la comprensión y de las claves de funcionamiento del capitalismo, yerra en cuestiones muy importantes, ¿no? Su principal, el primero de ellos era su falta de acierto al proponer esa ley de bronce de los salarios que es propia de la economía clásica. Precisamente fue Polanyi el que en la gran transformación analizó cómo esa ley de bronce de los salarios se había trasladado al conjunto de los economistas clásicos y de ahí a Marx a partir de un contexto histórico de desarrollo del capitalismo, de la incipiente industrialización, y que lógicamente no debería tener continuidad cuando ese contexto cambiara. La segunda de los errores sobre el derrumbe del capitalismo por la tendencia descendente de la tasa de ganancia, bueno, este es un tema ampliamente comentado en la teoría económica y que se demuestra que carece de fundamento alguno. Como ya decía, muchos marxistas han acabado ya por reconocer, ¿no? Finalmente también yerra en la visión del Estado como un mero instrumento del capital. Al final, siguiendo las líneas anunciadas por el propio Polanyi, el sistema ha demostrado una capacidad importante de transformación para superar esas dificultades de cohesión y de viabilidad del propio sistema. Y de ahí, bueno, pues todo el desarrollo moderno en Europa de lo que conocemos como el estado de bienestar. Finalmente, la aportación poskeynesiana lo que nos dice es que el capitalismo es intrínsecamente inestable y dependiente del crecimiento. ¿Por qué es esto? Bueno, eso es así porque para vender la producción con beneficio necesita de las inversiones de expansión, ¿no? La empresa capitalista pone en el mercado menos rentas de las que luego reclama para la realización de esa producción con beneficios. La expansión, por lo tanto, es necesaria para esa realización de la producción y la generación del beneficio. Porque la inversión en el sistema lleva la voz cantante y esa inversión depende de una demanda futura que siempre es incierta, ¿no? El sistema capitalista descansa la viabilidad del presente de hoy sobre una expectativa de comportamiento que se tiene que producir en el futuro, que no puede estar sino rodeada por la incertidumbre. Y por si todo lo anterior fuera poco, lo que ocurre es que la inversión y el crecimiento y esas expectativas sobre el comportamiento futuro están muy influenciadas por oleadas de innovación que se agrupan y que son las que motivan los grandes ciclos o las ondas de crecimiento, desde ciclos más cortos a más largos. En las grandes oleadas de innovación es lo que se conoce las ondas largas, que fueron analizadas por el economista ruso Kondratiev y que están asociadas con grandes revoluciones tecnológicas. Ahora mismo estamos viviendo una de esas ondas largas relacionada con la revolución digital. Bueno, estas características que yo he descrito casi en 3 minutos, probablemente me llevaron 30 años en comprenderlas en toda su profundidad y extensión. Para al final llegar a la conclusión de que el capitalismo es un sistema curioso porque está cogido de sus propias cintas. Es una máquina en crecimiento que no puede parar. Es un poco, le pasa también como al barón de Munchausen, que cuando cae en el pozo tiene que sacarse por sí mismo. No sé si tirándose de los pelos, pero
pero cae por sí mismo y por sí mismo tiene que elevarse de ahí. Esto finalmente ha sido comprendido a raíz de la revolución keynesiana y a partir del keynesianismo, por lo menos, se entiende, aunque en esto ha habido avances y retrocesos, porque el keynesianismo también ha sido arrumbado en buena medida durante la etapa neoliberal. Como digo, el keynesianismo, desde el keynesianismo sabemos que se cuenta con la ayuda del Estado precisamente ¿para qué? Pues para impulsar la inversión cuando con las expectativas del sector privado están deprimidas y provocan la parálisis de la economía. Esta es la realidad del carácter profundo del capitalismo, que además, en la medida en que se caracteriza necesariamente por el crecimiento, nos plantea la pregunta de si es sostenible el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial, es decir, el crecimiento permanente sin límites físicos. Se trata de una pregunta incómoda para los economistas neoclásicos, bueno, para los economistas neoclásicos, para los intereses creados, para el mundo de los negocios, en fin. El rechazo de la misma muchas veces se basa en excusas o en meras elusiones o excusas de que es una falacia. Digo, excusas porque la respuesta de si es posible el crecimiento exponencial tiene una respuesta muy clara y muy rotunda, y es que no. Es una cuestión de pura lógica y se conoce desde antiguo. Hay una larga historia de ejemplos que nos ayudan a entender las consecuencias del crecimiento exponencial. La historia del tablero de ajedrez que contaba Nepper, el padre de los logaritmos neperianos, tan pronto como el 627, precisamente es el ejemplo más conocido, ¿no? La idea de que al inventor del ajedrez, un rey de Persia, le propuso que le solicitara un regalo y le pidió que simplemente le diera un grano de trigo en la primera casilla del tablero de ajedrez, 2 en el siguiente, 4 en el siguiente, 8 en el siguiente y así sucesivamente hasta completar el tablero, ¿no? El rey en principio aceptó, complacido, pero para luego darse cuenta de que la cantidad que eso suponía era, como sabemos, eso era una progresión geométrica de razón 2 y la suma viene expresada por 2 elevado a la 64 menos 1. Bueno, esa es una cifra astronómica en número de dígitos que en términos de trigo pues podría ser 2000 veces la cosecha mundial de trigo. También son conocidas las historias que contaba Richard Price que motivaron la burla de Marx, pero que bueno, le podían parecer divertidas, pero él hablaba de un penique de oro desde el nacimiento de Cristo al 5% en el momento actual en el que él escribía, representaría 150 veces el volumen de la Tierra. Bueno, esa historia de que, bueno, de que el crecimiento exponencial no puede tener una viabilidad en un futuro con carácter indeterminado. Bueno, esa lógica, bueno, yo creo que la ignorancia hoy es inexcusable y peligrosa porque ha tenido consecuencias, ¿no? Y es inexcusable porque hoy tenemos un conocimiento científico de qué es lo que hay detrás, ¿no? Hay la figura clave es Nicolás Georgescu Roegen, que era un economista rumano que trabajó en los Estados Unidos con su obra La ley de la entropía y el proceso económico, que vino a llamar la atención de que la economía no era
no se podía tomar como análoga a la mecánica y a la locomoción, donde se puede ir para adelante y para atrás, sino que como la biología y la naturaleza forma parte de procesos que son irreversibles e irrevocables, y como la ley de la entropía conduce a una creciente transformación de lo que es energía libre en energía encerrada o limitada. El libro de Rogen es extraordinario en muchos aspectos, pero aunque tiene un indudable reconocimiento científico, a veces cuando la ciencia no está alineada con los intereses, pues pasa a un segundo plano. Lo mismo ha ocurrido con otras advertencias desde el punto de vista empírico, que se inician con el primer informe del Club de Roma de 1972, o podría decirse cuando Paul Ehrlich en 1969, con su libro La bomba de población, llamó la atención sobre los problemas que la población podría ocasionar. Como normalmente estas previsiones no pueden afinar en el tiempo y cometen errores, pues se desestiman cuando no desprecian de forma directamente. Pero tienen un fondo indudable de verdad. Es como si alguien nos estuviera señalando la luna y todos nos quedáramos mirando al dedo si está justamente apuntando allí o no, cuando nos está descubriendo un fenómeno que es importantísimo. En la línea de las anteriores respuestas, es interesante, de las anteriores advertencias sobre la diabólica lógica del crecimiento exponencial, es interesante también contar algunas parábolas que existen sobre el crecimiento exponencial. Edward Wilson nos habla de unos lirios, las vainas de lirios en un estanque que se multiplican de dos en dos, lo mismo que antes veíamos la lógica del ajedrez, y nos dice que en el espacio de 30 días el estanque está cubierto de lirios de tal manera que ya no hay más espacio de expansión, y hace la pregunta: ¿en qué día de esos 30 el estanque estaría a la mitad? Y la respuesta es en el día 29. Lo que esto sugiere es que el crecimiento exponencial puede depararnos sorpresas, ¿no? Sorpresas porque sobreviene la aceleración de una manera tan acusada y repentina que es difícil de reaccionar. Bueno, esto en el fondo filosóficamente estaría detrás también de muchos de los problemas que ahora sufrimos, que además tienen otras claves explicativas que probablemente podemos comentar a continuación. Bien, esto es por retratar un poco el marco de lo que es el capitalismo y sus límites. Me dirijo ahora a comentar lo que antes llamado fuerzas conformadoras de futuro y entre esas fuerzas conformadoras de futuro, porque nos pueden ayudar a tener cierto control sobre el desarrollo humano. Como dice Heilbronner, no podemos describir las condiciones de un futuro que no ha llegado, porque eso es puramente especulativo. Pero si conocemos el comportamiento de algunas fuerzas, podríamos llegar a tener algún control sobre ello. Como decía, esas fuerzas conformadoras que yo había seleccionado tenían que ver con el hombre, su entorno y su relación con el mismo, ¿no? Con la demografía, con la naturaleza y con la técnica, que al final son las claves fundamentales de ese futuro. Desde luego habrá otras formas institucionales del tipo de esas contradicciones cambiantes a las que se refería David Harvey, que mencionamos anteriormente, que también serán muy importantes para el futuro y el desarrollo del capitalismo. Bueno, de alguna manera sobre ello también volveremos más adelante. Pero por empezar con esas fuerzas conformadoras, la principal de todas ellas es la población.
Bueno, este es un tema de una importancia extraordinaria porque el gran acontecimiento de la historia de la humanidad va a tener lugar en el siglo XXI y no es otro que el fin del crecimiento de la población y yo entiendo que su eventual comienzo hacia el decrecimiento. La explosión de la población, como ahí se refleja, pues, después de miles y miles de años de prácticamente un crecimiento inexistente, la aceleración de la población que tiene lugar con el desarrollo capitalista es algo extraordinario. Yo a veces me pregunto, y esta es una conjetura que merece más investigación, si la propia transición demográfica que esto representa no es también una metáfora de la propia transición del capitalismo mismo. Bueno, la ONU nos dice que la población se va a detener hacia el 2100, quizá a principios del siglo siguiente, pero la mayoría de los expertos entienden que esa prognosis no está muy acertada, aunque sus modelos, sus hipótesis de predicción han funcionado relativamente bien hasta la fecha. Hay destacados especialistas que dicen que esto se va a producir considerablemente antes. Ahí está todo dependiendo en gran medida de lo que va a pasar en el África subsahariana y de qué velocidad van a alcanzar los movimientos de modernización cultural, ¿no? África es una fuente de sorpresas, ¿no? Porque frente a un atraso cultural en muchos aspectos se dan aspectos sorprendentes de modernización, ¿no? Es una mezcla de tribus con un 75% de población con teléfonos móviles, como pasa en Kenia y en otros lugares. El mundo, por lo tanto, se enfrenta al final del crecimiento de la población. Sobre esto yo he leído recientemente Empty Planet, un libro de dos autores canadienses que está expuesto en un plano divulgativo y al mismo tiempo riguroso y que resulta enormemente ilustrativo al respecto. Bueno, las fases de la transición demográfica ya están ahí, no me voy a detener, pero la transición a veces tendemos a considerar que es una idea que es lo que viene en el futuro, ¿no? La transición es en la curva anterior que veíamos, desde que comienza ese crecimiento hasta que ese crecimiento va a volver a una estabilización, o yo pienso incluso no a una estabilización, sino a un decrecimiento general de la población, porque no veo razones por la cual cuando el mundo menos desarrollado llegue un poco a los niveles de modernización que han llegado los países más desarrollados, van a cambiar las propias tendencias que en este mundo se dibujan, ¿no? Bueno, de hecho ya tenemos aquí ejemplos de cómo está yendo esa evolución desigual por países. Los países, bueno, China está a punto de alcanzar el cenit de población. La India lo va a hacer más tarde y esto tiene su importancia. Ahí no está reflejado Japón, que es el que está más adelantado en todo este proceso desde antes del 2000, en la década de los 90. Y por contra está Estados Unidos, que todavía mantiene su crecimiento y que en teoría lo mantendría a lo largo del siglo XXI, ¿no? Si alguna catástrofe no lo impide, como una vuelta de Trump y un cambio drástico en las actitudes frente a la inmigración, esto parece que va a ser una realidad. Bueno, esto tiene una importancia extraordinaria a todos los efectos sobre la economía, la política, la paz, los conflictos y las cuestiones geoestratégicas, ¿no? Aquí lo que se ve es que vemos esa diferencia de países. Estados Unidos, lo mismo que Canadá, es un sitio al que todo el mundo quiere ir.
Rusia es un sitio al que no quiere ir nadie, y los chinos y los japoneses son sitios donde ellos no quieren que nadie vaya allí. Y eso va a condicionar enormemente su futuro. Esa prognosis de que China, que en términos de paridad de poder de compra casi ha alcanzado ya a Estados Unidos, va a ser en el futuro, lo va a sobrepasar ampliamente. Habría que cualificarlo por estas perspectivas de población, ¿no? Porque eso va a determinar sobremanera la propia capacidad económica de los países. El mundo va a cambiar mucho, Europa y América, sobre todo Europa, van a ser rincones entre Asia y África. La emergencia de Asia es abrumadora, ¿no? Se dice que el siglo XXI es el siglo de China, no, el siglo XXI será el sitio de África, ¿no? Y verá probablemente a partir de 2040 o 2050 el declinar de China, como ya ha empezado el declinar de Japón. Bueno, este mundo, duda cabe, lo que nos está diciendo que el tema de los flujos migratorios tiene una importancia crucial, porque en Estados Unidos es la inmigración generalizada, ¿no? De personas cualificadas de todo el mundo, y luego de personas con menos cualificación para trabajos de menor cualificación, de gentes provenientes de México y en general Latinoamérica. Pero como aquí se ve en el caso de España, la inmigración que tuvo lugar entre 1990 y el principio de la crisis tuvo un impacto directo en los niveles de crecimiento de la economía española. Los países que sepan gestionar mejor los flujos migratorios podrán mantener trayectorias más sostenidas de crecimiento en el futuro. Un ejemplo de esto es el de Canadá, que antes citaba brevemente. Canadá tiene una inmigración del 1% de su población anual, una inmigración organizada, de tal manera que la gente que llega tiene un nivel de cualificación que es superior como media al de la propia población que ya reside en Canadá. Sus expectativas de crecimiento demográfico, si se mantienen en el futuro, van a determinar que llegue al nivel de 60 millones a mediados de siglo, que puede ser similar al de Alemania entonces, con un declive inexorable, o que a final de siglo sea una potencia de 100 millones de habitantes, mientras que otros países como Rusia y Europa se enfrentan a un declive evidente. Bueno, la demografía está fundamentalmente detrás del crecimiento, porque es el determinante de lo que es el crecimiento extensivo, ¿no? Cuando se habla de una economía que crece al 4% o al 2%, hay que tener en cuenta la parte que supone más fuerza laboral y la parte que supone un crecimiento intensivo o debido a la productividad. El crecimiento extensivo está a medio y largo plazo condicionado estrictamente por la demografía, con un condicionante además adicional, que el propio crecimiento intensivo, el desarrollo de la productividad, también está condicionado por el propio crecimiento extensivo. Bueno, esto en cierta manera, no de una manera absoluta obviamente, pero bueno, es un tema clave, porque desde Adam Smith ya el tema del tamaño del mercado, se sabe que el tamaño del mercado condiciona la productividad, porque era el que permitía la especialización productiva, quiero decir, la división del trabajo, las explotaciones con mayor economías de escala, etcétera, etcétera. Y luego porque se ha observado también en la regularidad empírica que las propias tasas de crecimiento de la economía influyen en el crecimiento de la productividad, por mecanismos que a veces no están tan bien especificados, pero que pueden tener que ver también con las propias economías de aprendizaje, ¿no? Que decían que a medida que se dobla la producción, antes se mencionaba el ratio del 15% como mejora de la productividad, como una regla universal.
El desempeño económico de los países estará condicionado por su transición y con la gran incógnita de qué va a pasar en el descenso, ¿no? Aquí Japón está desempeñando el papel del canario en la mina. Algunos autores como Oriuka ya nos están advirtiendo que lo que Japón ha pasado desde los 80 tiene mucho que ver con la población y no solo con la burbuja inmobiliaria, financiera y toda la crisis que eso desató. Bien, la demografía con mucho será el factor más importante del siglo XXI. El segundo, no menos importante, será el que tiene que ver con el cambio climático. Voy a comentarlo rápidamente en base al último de los informes del panel internacional que nos dice en unos mensajes muy batizados que creo yo no quieren añadir dramatismo, pero que no son muy optimistas, ¿no? Uno sobre la realidad. Ya ha causado impactos en el cambio climático, está afectando desproporcionadamente a determinadas gentes y sistemas del planeta. 3.600 millones de personas viven en entornos altamente vulnerables. Cuando se alcance el 1,5% del calentamiento, los riesgos se incrementarán y los daños podrán ser reducidos pero no eliminados. Más allá de 2040, los riesgos se multiplicarán varias veces sobre los actuales. Y finalmente, las recientes tendencias no han avanzado hacia un desarrollo climático resiliente. La próxima década será decisiva. Los riesgos son cada vez más difíciles y complejos de gestionar. Bueno, estos mensajes finales son claramente negativos, aunque expresados de una manera muy matizada. Lo que nos están diciendo es que los caminos que vamos a recorrer en los próximos 10 años pueden ser definitivos sobre qué senda de esas escogemos y que nos podemos ver atrapados en sendas de difícil salida, ¿no? Que esto tiene unas consecuencias indudables, como se ve ahí a partir de 1,5-2 grados, la parte oscura de los niveles de alto riesgo de extremos climáticos eventos o de daño a los sistemas o de impactos desiguales en el planeta se multiplican considerablemente, de tal manera que si se falla las consecuencias pueden ser tremendas. Es importante señalar también la desigualdad en la huella de carbono que está detrás del fenómeno del cambio climático. La desigualdad geográfica, como se vea, es enorme, ¿no? La mayor parte de los países están en bajos niveles de emisión. Para hacer compatibles los objetivos de París del 1,5% o del 2%, las toneladas tenían que estar al nivel que se marca ahí de 3,2, ¿no? En esas líneas punteadas, y vemos cómo estamos en Europa, en Estados Unidos, desde el punto de vista geográfico. Eso tiene que ver también con una desigualdad personal en la huella de carbono en el mundo, ¿no? El 50% de la población emite el 10%, mientras que el 1% emite el 15%. Desde un punto de vista personal, el 1% de la población tiene unos niveles de carbono de 48 toneladas, mientras que en el extremo del 50% de la población solo del 0,6. Estas desigualdades están profundamente enraizadas en la dificultad que vamos a experimentar y que estamos experimentando ya a la hora de abordar el problema, ¿no? No tengo tiempo de profundizar en las teorías o en los modelos un poco explicativos de las dificultades que encuentra esa acción coordinada, pero eso es una realidad.
Bien, finalmente está la tecnología, en la cual, como me he ocupado otras veces del tema de la ansiedad tecnológica, particularmente en una conferencia en la Universidad de La Laguna eh, del año 2019, voy a pasar muy rápidamente sobre ella para decir, bueno, que vivimos un periodo extraordinario. Que Azar habla de la era de las tecnologías exponenciales, es indudable, ¿no? El avance que se está produciendo en las tecnologías exponenciales, particularmente en la computación. Él luego cita también la energía, la biología y la fabricación, y nos da una serie de datos muy reveladores sobre todo esto. Esto, como digo, no es más que una prolongación de la revolución digital que ya estamos viviendo en los últimos 30 años, ¿no? La más llamativa de ellas es la que tiene que ver con la computación y el fenómeno ese de la automatización, que ha contribuido a generar una narrativa absolutamente exagerada, una verdadera hipérbole de los efectos que pueda tener en la realidad, ¿no? Las leyes exponenciales con el paradigma de la ley de Moore, ¿no? Que cada 18 o 24 meses los chips doblan su potencia con el mismo coste, ¿no? Esto ha venido funcionando durante un montón de años. Claro, son leyes que no son como las leyes universales, no son como la ley de la gravedad, que, como decía el sargento, funcionan dentro del arsenal y fuera del arsenal. Estas leyes funcionan mientras funcionan. Es decir, si la ley de Moore funcionara por un plazo de 40 años, ello significaría que en un microchip se puede poner un millón más de transistores, y esto lógicamente sabemos que físicamente no es posible. Bueno, los expertos nos dicen que la inteligencia artificial, con esa idea de que nuevas combinaciones de las tecnologías permiten que se superen esos umbrales de imposibilidad física y relanzan otra vez el crecimiento exponencial. Bueno, estas son conjeturas que tienen una dosa base. Si de la computación nos iríamos al resto de los aspectos, bueno, es verdad que los avances en energía son extraordinarios, como también es verdad que estamos en una nueva situación de crisis energética indudable. Este es el mundo de paradojas. Creo que los avances en la energía bienvenidos sean, pero eso no va a determinar una desmaterialización de las fuentes de energía, porque todos sabemos que la energía solar o la turbina tienen unos contenidos materiales también para sus instalaciones muy importantes. Los avances en la biología o en la fabricación de la mano de la impresión o de la fabricación aditiva se han exagerado, y la robótica es una historia tan antigua que data desde los años 60 y que ha contribuido ya a los aumentos de productividad. El argumento más concluyente para mí, y no me voy a extender en esto, por tanto, es el argumento de la propia productividad. Si los efectos de las tecnologías fueran tan asombrosos en cuanto a automatización y reducción de la fuerza de trabajo, esto se tenía que demostrar en cifras que disparan la productividad. Sin embargo, la productividad no está creciendo ni de lejos con los parámetros con lo que lo hacía anteriormente. La edad de oro del capitalismo, de esos años que van de los 40 a los 70, pues en el caso nuestro teníamos crecimientos del 4 o 5%, que eso suponía que a lo largo de una vida laboral el nivel de productividad, y se supone que por tanto la renta, se podía multiplicar por 4, ¿no? La vida laboral de una persona. Ese es un fenómeno extraordinario que eso no ha vuelto ni va a volver. Las razones de ello tienen que ver porque eso alimentó en su momento, de la mano de la energía, una sustitución de la fuerza física de trabajo por las máquinas, ¿no? La primera hora de las máquinas fue algo extraordinario. Como se ve, las tasas de crecimiento no han dejado de reducirse, y no en el caso de España o de Euskadi, donde
quizá la productividad en algunos casos ha sido menor, sino que el esquema se reproduce en otros países, ¿no? Expertos como Gordon, que lo conocen todo sobre la productividad y el crecimiento de Estados Unidos, nos dibujan muy claramente ese panorama decreciente e incluso nos hace la previsión de que el crecimiento futuro de la productividad en los próximos 25 años de Estados Unidos estaría incluso por debajo del 0,5%. Bien, las previsiones de crecimiento de esta OCDE nos señalan también los límites de crecimiento del 1%. Como conclusión un poco de este apartado, la tecnología exponencial garantiza el crecimiento exponencial. No, porque la evidencia nos está diciendo claramente que no. Bueno, no solo la evidencia, las conjeturas que se están haciendo sobre el crecimiento de la productividad futura. Algunos dirán, bueno, es que esto todavía es que las tecnologías están en un periodo de instalación, cuando llegue su desarrollo pleno esto cambiará y tal, pero yo lo que digo es que las tecnologías llevan con mucho tiempo, ¿no? La ley de Moore sabemos que ha funcionado dentro del arsenal porque conocemos lo que ha pasado en los primeros 30 años hasta que dejó de pasar. La robótica es una historia tan antigua que se remonta a mediados de los años 60. Es verdad que está avanzando, pero también es verdad que está todavía muy limitada al sector de automoción, que prácticamente absorbe más del 40% de los robots en funcionamiento. Es un ámbito de desarrollo, pero no con esas conclusiones tan asombrosas. Yo suelo decir que el famoso Robot Buster, ya me gustaría a mí que hubiera sido una idea, ¿no?, que por $25.000 todos pudiéramos tener un robot en casa que nos resolviera todas las cuestiones de la limpieza y las tareas domésticas, ¿no? Pero esto obviamente no es así. Creo que hay una hamburguesería en San Francisco que tiene un robot preparando hamburguesas. No sé qué parte del proceso aborda, pero me temo que será una parte muy limitada. Bueno, que la tecnología va a cambiar nuestras condiciones de vida, sobre todo porque el cambio de tareas y el esfuerzo de adaptación a la sociedad es enorme, eso está fuera de toda duda. Yo, sin embargo, sostengo que al final, cuando comparamos, echamos la vista 40 años atrás, nuestra vida ha cambiado mucho en determinados aspectos, en nuestras relaciones, en el uso de la tecnología, la omnipresencia de los teléfonos móviles, nuestra forma de relacionarnos con otras personas, con los servicios, con los bancos, con la salud, etc. Pero al final las necesidades de la sociedad humana no han cambiado tanto. Bueno, vamos a la tercera parte, por tanto, después de ese vistazo general a las fuerzas conformadoras, para ver el capitalismo que viene. Las claves institucionales de la regulación del capitalismo, siguiendo a la escuela de la regulación y en particular a un autor normalmente destacado como Robert Boyer, tienen que ver con esos 5 ámbitos de la relación salarial, la organización del trabajo, la forma de competencia, el sistema monetario, el Estado y la inserción internacional. La forma que cada uno de estos ámbitos adopte, bien sea modelos liberalizados o modelos más regulados, competencia abierta o competencia monopolista, un sistema monetario que se pretende autorregulado bien bajo el fantasma monetarista o antiguamente bajo el patrón oro frente a sistemas más decididamente intervencionistas, el propio papel del Estado en la economía y la forma en que las economías se insertan en el ámbito internacional, ¿no?, que no solo condicionan implicaciones económicas como la balanza de pagos y el tipo de cambio que se recogen, sino todos los otros condicionantes anteriores. Las implicaciones económicas de cada uno de estos ámbitos son importantísimos a la hora de cómo se forman los salarios, el nivel de salarios y la productividad, los precios y los beneficios y, por tanto, la distribución funcional de la renta a partir del poder de las empresas para fijar márgenes y determinar la distribución funcional de la renta, como digo, el desarrollo o no del crédito, el papel del gasto público y de la fiscalidad, etc.
Dentro de este marco institucional hay un núcleo económico en las reglas institucionales, un núcleo de funcionamientos que son los que garantizan de forma más estricta la acumulación de capital, que el capitalismo pueda seguir adelante. Esto depende de la formación de salarios de organización del trabajo, porque determina, como decía anteriormente, los niveles de productividad, porque es importante que se dé un horizonte de rentabilidad del capital. Como decía al principio, si el horizonte de rentabilidad no está claro, la máquina se para con consecuencias terribles. Y porque la propia distribución del valor añadido entre trabajo y capital, bueno, tiene un determinante a la hora de fijar la rentabilidad, pero es un equilibrio difícil porque por otra parte también tiene que generar una demanda que esté acorde con sus capacidades de producción. Si se produce un vuelco muy grande en la distribución de la renta, puede comprometerse el propio desenvolvimiento del sistema por el exceso. Bueno, algo de esto ha ocurrido en la etapa reciente, que se ha compensado con la financiarización de la economía. Finalmente, todo esto se tiene que articular con las formas no capitalistas de la sociedad y con el papel del Estado. Bueno, a raíz de esto podemos trazar distintos tipos de capitalismo. El del antiguo régimen, basado en la agricultura. Aquí sí que se vivía esta inflación, ¿no? Cuando la cosecha caía y al mismo tiempo los precios se disparaban, con consecuencias fatídicas para la población. Ese era el mundo malthusiano. El capitalismo concurrencial nos lleva a un mundo de incipiente industrialización con la competencia que hace que fluctúen precios y salarios. Entre las dos guerras se empieza a ver cómo se atisban señales de cambio en lo que es el sistema monetario y también en la relación salarial, empezando a ganar derechos y poder de negociación al mundo del trabajo. Esto llega un poco a la apoteosis de la Edad de Oro, que, como digo, bate todos los récords de crecimiento de la productividad. Es un mundo con patrón salarial, economías de masa y economías de escala que garantizan un crecimiento extraordinario. Este sistema quiebra a principios de los 70, en parte porque las ganancias de productividad se agotan, en parte porque surge la tremenda crisis de la energía y da paso a la etapa neoliberal que conocemos también muy bien, que se caracteriza por una liberalización desbocada, ¿no?, bajo las ideas del consenso de Washington, y que se caracteriza por tercerización y financiarización. Aquí la distribución del trabajo se altera gravemente en favor del capital, y eso se compensa con un desarrollo extraordinario de las finanzas y el endeudamiento de las familias para sostener un sistema de demanda, hasta que todo esto colapsa en la crisis de 2008. ¿Qué cabe esperar a partir de ahora en esos modos de funcionamiento del capitalismo que viene? Bueno, en la relación salarial lo que se observa es el tema de capitalismo de plataformas, y que se llama economía compartida, ¿no? Es lo de la uberización de la economía, ¿no? De hecho, bueno, funciona en plataformas menos visibles que los casos de Uber y estas industrias, estos servicios nuevos, a través de plataformas como las de Amazon, donde millones de autónomos concurren a adjudicarse trabajos digitales en mercados competitivos, en unas condiciones pues donde la competencia es feroz, ¿no? Esto obviamente implica aumento de desigualdades en el mundo del trabajo. Yo ahí he puesto un contrapeso de cierta recuperación posible del mundo sindical, porque la demografía favorece una ganancia de protagonismo del trabajo. Esto ha pasado ya en otras ocasiones en la historia. Sobre la forma de competencia creo que no hay duda, porque la concentración del capital sigue creciendo de manera galopante. En las industrias tradicionales, como estamos viendo aquí, toda concentración es poca. Ahora mismo el sector de las telecomunicaciones en España se lanza a una nueva oleada
lo que dirán de consolidación empresarial en busca de elevar los márgenes empresariales y capturar beneficios. Si a todo esto se superpone el mundo de las industrias de red, las grandes plataformas que en el caso nuestro son de dominio americano y que basan su fortaleza no en las inversiones de capital que hagan, aunque las inversiones de capital que hacen son muy importantes, ¿no? Amazon invierte en I+D 36.000 millones de dólares, que casi es la mitad del Producto Interior Bruto del País Vasco, pero cuyos valores multiplican por muchos dígitos esas cifras, porque se basan en la virtualidad del funcionamiento de las economías de redes, cuyo valor crece con el número de miembros y con la concentración de las mismas. Estas son tendencias tremendas del capitalismo. En el sistema monetario sí que advierto, y en el Estado yo advierto cambios, y de hecho la respuesta que está dando ahora mismo a la crisis creo que apunta un poco en esa dirección, ¿no? En el sentido de que se ha dejado el dogmatismo anterior. Entiendo que tanto respecto al papel del Estado como al del Banco Central, ¿no? La idea de autonomía era una secuela de un monetarismo ingenuo que funcionaba como recurso para imponer una disciplina que estaba muy asociada al orden neoliberal, pero que eso ya no lo defiende nadie. El pragmatismo ahora se impone en la política monetaria y en el papel del Estado en una actuación más coordinada, que yo creo que debería continuar, y que pienso que puede continuar. Si sobre todo todos somos conscientes de ella e impedimos que nuevos movimientos en sentido contrario lleguen a fructificar. Sobre la inserción internacional, las tensiones del mundo multipolar yo creo que son enormes, y finalmente creo que con la reciente crisis entre Rusia y Ucrania ha cambiado nuestra percepción del mundo. Además, pienso que los propios desarrollos tecnológicos ya estaban anunciando una cierta reversión a lo local del mundo tradicional. Va a ser una transición difícil. Yo creo que solo la pueden asumir los grandes bloques a largo plazo, pero que esa tendencia de reversión me parece que es importante. Sobre la demografía hay que decir que no haya dicho nada antes. Creo que el panorama está claro y que va a condicionar un poco todo el futuro anterior, en clave de qué pasa con el poder demográfico, con las inmigraciones, con los apuntes que ya he señalado. El cambio climático va a ser crítico. Yo creo que el retraso en la lucha de adaptación ya es grave. Se nos anuncia una transición energética que va a ser un gran motor de transformación, sin ninguna duda. Las inversiones van a ser enormes, pero los retrasos apuntan a una señal de alarma que nos introduce en un territorio desconocido. La tecnología va a imponer necesidades de adaptación enormes a la población, pero va a plantear unas expectativas económicas incumplidas para las fantasmagóricas previsiones de que la automatización va a aumentar la productividad del conjunto de la economía a tasas desbordantes. Creo que eso no aparece por ninguna parte. El crecimiento de la productividad es moderado y las necesidades de adaptación muchas. Bueno, cerrando ya este panorama, me parece interesante extraer lecciones de la prognosis que hizo John Maynard Keynes en su famosa conferencia de Madrid, Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Allí hizo dos predicciones tan famosas como fallidas: que la jornada laboral sería de 15 horas en sus nietos, al día de hoy estaríamos ya ahí trabajando 3 horas al día, y que el problema como tal, económico como tal, estaría resuelto. Bueno, ¿por qué Keynes fracasó de forma tan notoria en un ensayo, por otra parte, que revela una agudeza extraordinaria? Bueno, pues yo creo que por dos razones como fuente de sus errores. Una, que extrapoló lo que había sido la historia del último siglo, desde las jornadas interminables de mediados del siglo XIX, donde la gente trabajaba 70 horas,
y la extrapoló al futuro y siguiendo esa tendencia que había llevado de las 70 hacia el entorno de las 40, pues era lógico el pensar que eso se situaría 90 años después en ese entorno de las 15 horas. Lo que ha resultado es que las preferencias de la gente entre el consumo y el ocio, y bueno, y también el conjunto de factores institucionales que están detrás de ese comportamiento, no ha jugado a ese favor, sino todo lo contrario. Bueno, esa es una poderosa llamada de atención. La segunda de las previsiones es que el problema económico como tal estaría resuelto. Bueno, él tampoco es porque se equivocara, porque estaba haciendo especulaciones sobre un crecimiento de la renta per cápita del 2%, y efectivamente el Reino Unido, tomando como ejemplo su país, desde entonces habrá multiplicado, para cuando se cumplan los 100 años en 2030, habrá multiplicado por 7 la renta per cápita fácilmente, o probablemente, pero eso no significa que hoy el problema económico esté resuelto, ¿no? El problema económico no está resuelto porque al final el problema de la sociedad opulenta que nos desveló Galbraith en 1958 tiene que ver con las desigualdades, no solo con la pobreza absoluta. Galbraith en el 58 señalaba dos cosas: que había que combatir directamente la pobreza y no esperar a que los pobres dejaran de serlo, que era un poco el esquema conceptual en el que probablemente se movía Keynes, como si ocurriera de forma natural. Hoy sabemos que esto no es así, ¿no? Que en las sociedades al final la desigualdad es un problema relativo de la franja de la población que está en un umbral por debajo de la media o de la mediana, según como se mida, y que en esos umbrales en las sociedades en pobreza o en riesgo de pobreza hay porcentajes muy importantes de la población, con lo cual el desideratum de querer más consumo no es ninguna estupidez. Finalmente, Galbraith señalaba que en la sociedad opulenta las necesidades son creadas por el proceso que las satisface. El capital monopolista, con sus mecanismos de publicidad, genera esa ansiedad de todos por ser igual que los pares y avanzar en la sociedad de consumo. Los límites a los que esto está llegando son impresionantes, ¿no? Por recoger dos cifras que menciona Frank Trentman en su libro Empire of Things, que es una historia del consumo desde el siglo XV a la actualidad. Una persona en el Reino Unido en 2013 tendría 100 prendas de ropa en el armario, de las cuales la cuarta parte nunca saldrían de allí. Y también menciona el caso del ciudadano medio de Estocolmo, que en 1990 compraba 6 kilos de ropa y en 2011 compraba 19 kilos de ropa. Bueno, esta es el feroz consumismo el que ha condicionado y ha falsado un poco las expectativas de predicción que hacía Keynes. Como consecuencia, y colofón de todo ello, el mensaje tendría que ser que hay que volver a contextualizar el desarrollo humano. La ansiedad tecnológica es un señuelo en gran parte falso. No las exigencias de adaptación que impone el cambio, porque van a ser muy enormes, pero no porque suponga el fin del trabajo y no porque la productividad vaya a crecer a ritmos extraordinarios. Eso no va a ser así y no lo deberíamos echar tanto de menos. Los dos grandes problemas, como decía, son la adaptación de la fuerza laboral y la desigualdad en sus múltiples dimensiones, ¿no? Desigualdad en la empresa, en la sociedad, geográficamente en el mundo, y desigualdad entre generaciones, porque en el mundo de la ortodoxia y de los intereses creados creo que hay una desconsideración absoluta hacia la equidad intergeneracional. Parece como si todo el mundo estuviera diciendo: aquí, después de todo, ¿qué ha hecho la posteridad por nosotros, ¿no? Vivamos el presente, que la sociedad ya irá generando soluciones a los problemas en la medida en que se enfrentan. El cambio climático nos aboca a una incertidumbre radical,
hay que quebrar la tendencia del consumo de masas en favor del tiempo de desinformación. Me parece una necesidad obvia. Y por cerrarlo, en el mundo desquiciado parece que no solo tendremos que cerrar ese gap entre realidad e ideal, sino que deberemos repensar el ideal. Eskerrik asko.